que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. I99 presenta Diálogo de la Tarde, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Lo acompañan Eduardo Mendoza Estrada, Alberto Quintana, Jorge Escobar, Carlos Zacoto, Leonidas Castro, Sebastián Díaz, Michelle Maffei y la coordinación de Wendy Quinde. Bienvenidos. Llega a TC. ¡Uy, Dios mío, esa bota! Me pelucó el cuerpo. Mofle, la del barrio. Muy pronto. Llegó la hora. Estamos en la mesa de seguridad y desarrollo económico y bueno, le damos la bienvenida al coronel Jorge Rivadeneira, que es viceministro, obviamente, pues en el tema de seguridad pública del Ministerio del Interior. Como individuos siempre tenemos una idea de lo que ocurre. Obviamente nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, por los hechos que se registran y mucho más con la viralización que se tiene definitivamente con las redes sociales. Pero bueno, aquí estamos en esta mesa para poder plantear no solamente soluciones, tesis, sino también poder revisar qué es lo que se está haciendo desde la parte pública y obviamente luego definitivamente pues equiparar qué es lo que se necesita articular también con la parte privada. Así que sin más le voy a dar paso al coronel Rivadeneira para que él nos haga un diagnóstico de un corte que nos trae desde el 1 de enero de este año hasta el 13 de septiembre de este año. Y bueno, y más allá de percibir lo que nosotros creemos, definitivamente con estos datos y estas estadísticas, vamos a ver qué es lo que está pasando. Así que le damos la bienvenida. Gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Así como mi amigo saluda a más allá de la mitad de los conocidos, permítame, yo he vivido acá en la ciudad de Guayaquil y he trabajado casi 30 años, 8 de ellos cuando estuve en servicio activo en la policía y los últimos 24 años trabajé aquí en Guayaquil en el consulado americano en el área de seguridad. Así es que también tengo unos pocos amigos, entre ellos Luis Vaquerizo Viteri aquí presente, a quien le extiendo un abrazo muy fraterno. David Vaquerizo Viteri, sí. Cuando veo un auditorio como el presente, créanse que me siento en familia. Yo soy muy amigo de un refrán que alguna vez leí que decía, ¿cuál es el hombre ideal? Y dice, si el joven supiese y el viejo pudiese. Entonces, esa mezcla entre juventud y experiencia creo que me gusta y además cuando veo gente joven digo, viene el relevo generacional y uno se siente tranquilo y seguro de que estamos cumpliendo una misión en este mundo. Bien, primeramente permítame expresar el saludo del amigo de ustedes, de un amigo de acá de la ciudad, como lo es nuestro querido amigo John Reinberg. Como bien lo dice el señor presidente, el momento coyuntural que estamos viviendo en el Ecuador no le permitió estar presente como era su deseo acá en este fórum y me pidió que traiga el saludo y las excusas de rigor y apela a la comprensión de ustedes el momento de su ausencia. Como ustedes conocen, el Ministerio del Interior, somos el ente rector de la seguridad interna del país, somos quienes damos las políticas y estrategias para la seguridad hacia la Policía Nacional directamente y la coordinación con los diferentes ministerios, direcciones y más entidades públicas que tienen que ver con la obligación constitucional de velar por la seguridad y el orden público en el país. Como bien lo decía nuestra amiga Verónica. Sí, he preparado unas diapositivas, una presentación
está actualizada totalmente, así es que espero que sean del total entendimiento de todos ustedes y alguna explicación, alguna situación, pues muy gustoso para poder ampliar cualquier punto que ustedes lo quieran del caso. Sí, ya lo tenemos. Por favor, adelante. Gracias, como ustedes acaban de leer la diapositiva. Ahí solamente quisiera poner algo en contexto de lo que dice en la primera frase. Dice, el Ecuador mantiene una lucha. Yo quisiera esta parte un poquito segregada porque no todo el Ecuador está entendiendo la situación que vive el país, la necesidad que siente la gente de a pie, que siente todo el mundo. No creo que es el Ecuador, es una parte del Ecuador que estamos entendiendo el lamentable momento que estamos viviendo acá en el país desde hace años atrás, que estamos lastimosamente cosechando algo que se sembró años atrás y nos ha tocado lamentablemente afrontarlo. Y lo estamos haciendo con toda la valentía y con la mano en la mano, perdón. Bien, este es el cuadro de lo que se ha realizado a nivel país como desde el 1 de enero hasta el corte del 13 de este mes. Ustedes ven, tenemos una cantidad de operativos, detenidos, armas, motocicletas, etcétera. Esta es la parte que arroja la estadística de lo que se ha desarrollado por parte de la Policía Nacional, de la Fuerza, del bloque de seguridad, me atrevería a decir, por cuanto lo integramos la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Tenemos ahí un cuadro donde lamentablemente tenemos el asunto del tema de secuestros y extorsiones, ¿sí? Y lo que más va a resaltar a ustedes es los más de 65 millones que se evitaron en pagos de secuestros y extorsiones. Esta situación es algo que nos podría relativamente tranquilizar, porque todo ese dinero en manos de los GDO realmente es potenciar su capacidad operativa para que continúen causando daño al Ecuador, a la población, al desarrollo, a la industria, a las personas que queremos un país en desarrollo y en paz. Esta parte es algo muy interesante. Toda la droga decomisada y todo lo que se les ha afectado a los grupos, a los GDO, en dinero, en millones de dólares, ustedes ven que es algo muy grande lo que se les ha decomisado. Es decir, seguimos afectando a la economía al quitarles la droga y destruirlas. Tengo el gusto de haber sido, antes de estar en el puesto de viceministro, me desempeñé como subsecretario de Administración y Control de Sustancias sujetas a fiscalización. El año anterior rompimos un récord de destrucción de droga de 302 toneladas, 85 kilos. La policía prendió 197 toneladas aproximadamente y eso nos pone en la palestra de que se está destruyendo droga, sustancias químicas en general. No negociamos. Estamos con el acelerador a fondo en este tema. Igualmente, este es un problema que también nos está causando un tremendo daño en el Ecuador, la minería ilegal. Ustedes conocen el problema de la minería ilegal que se viene dando desde años atrás acá en el país y también hemos tomado el toro por los cuernos. Hemos hecho frente como gobierno para poner fin a este grave problema, que aunque ustedes no lo crean, es millones de dólares que evade la minería ilegal de una forma más que todo, a más de evadir grandes impuestos. El problema es el tremendo daño que causan al medio ambiente. Es una minería de cielo abierto muy irresponsable y nos causa problemas a todos en lo general. Como ustedes ven las estadísticas, hay vehículos detenidos, armamento, etcétera, que es lo que la fuerza de tarea conjunta ha podido capturar, aprender en los diferentes operativos que tenemos conforme positiva. Esta es una parte interesante. Ustedes ven los objetivos de intermedio y alto valor que se han identificado. Esto es gracias al trabajo en conjunto que lo hacemos el área investigativa, el área de inteligencia y el brazo ejecutor, que es las unidades operativas de la fuerza pública en general. De 249 objetivos que se han localizado, el número de detenidos es de 110.
Y de 18 objetivos de alto valor, tenemos capturados 11. De los 11, como va a... Iván, por favor, la siguiente diapositiva, si me ayudan. Ok, vamos más adelante con seguridad. Este es el operativo símbolo que llevamos hasta el momento en el país. 313 millones de dólares quitados a los grupos de delincuencia organizada en el país. Esto sí fue una afectación que les impactó en su economía y, más que todo, en sus bases de contacto que operaban generalmente en la parte oriental, nororiental del país. Hasta el momento, si me regresan, por favor, exactamente, gracias. Este es las toneladas de droga que se han incautado con el bloque de seguridad, solamente el bloque de seguridad que lo conforman Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hasta el momento tenemos aproximadamente como 145 toneladas aprehendidas por parte de la policía y entran estos 12 del bloque de seguridad. Encontrar, quitar o aprender droga a los grupos de delincuencia organizada no es muy fácil. Se necesita de un alto esquema y de un manejo de inteligencia y de investigación muy sofisticado. Por cuanto los grupos de delincuencia organizada tienen la facilidad, como ustedes saben, de corromper a las personas en general. No digo instituciones, por favor, a las personas. Muchas de esas personas integran, lógicamente, instituciones. Y lograr detener, lograr capturar droga y coger a sus cabecillas es un poco difícil, pero al menos estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir rompiéndoles la economía a los grupos de delincuencia organizada. Tenemos también, como ustedes ven, al segundo a bordo de la organización que la lideraba alias Fito. Gracias. Este sí fue un trabajo también muy grande, muy profundo que hizo inteligencia policial con la colaboración de inteligencia de Fuerzas Armadas para dar con este caballero y se logró su cometido. Al momento está ya en proceso de extradición hacia Estados Unidos y esperemos que no regrese para acá, para el país y que pague lo que hizo, el daño que hizo acá a la sociedad ecuatoriana. Es un tipo altamente peligroso y seguía las órdenes de Adolfo Macías, conocido como Fito, y la captura de este señor sí fue también un importante golpe que se logró dar al GDO de los choneros, que son los que dominaban esta área, especialmente en lo que tiene que ver con minería ilegal. Además que también tuvo algunos muertos, entre ellos hay un compañero de la policía que fue abatido directamente por este caballero. Igual este operativo, el Finisterra, que como ustedes ven las gráficas, se decomisaron a más de drogas, se decomisó armamento y una buena cantidad de dinero. Hay que entender una situación. Cuando la fuerza pública hace las diferentes incursiones en diferentes lugares, siempre se encuentra dinero en efectivo. Y esto, además de armas y droga y otro tipo de objetos que son parte de las evidencias de las diferentes actuaciones policiales, el dinero lastimosamente lo manejan en su sendero de corrupción. Y eso va repartido a todo el mundo que en cumplimiento de su deber los encuentra, los frena. Y como les decía anteriormente, lastimosamente hay personas dentro de instituciones que no cumplen su misión a cabalidad y allá va este dinero, lastimosamente, pero nosotros estamos enfrentando también este problema. Estamos como gobierno, como Ministerio del Interior, a más de los diferentes operativos, también estamos tratando de poner en orden la casa adentro para poder tener gente limpia, como decimos vulgarmente, sin rabo de paja para que puedan acercarse al fuego. Y esto es un gran golpe también en esa parte. Estos operativos que se han dado son importantes también sobre las estructuras criminales.
Aquí lo que ustedes ven son lo que llamamos objetivos de intermedio valor. Ellos son los operadores, los jefes de pequeñas células que dirigen a sus sicarios a quién tienen que ir a matar, a quién tienen que ir a secuestrar, a quién tienen que ir a causar daño, a quién tienen que ir a cumplir con la famosa vacuna. Entonces, estos objetivos de intermedio valor son importantes cuando se les captura porque se rompe una o varias células de las cuales son jefes y en algo al menos tratamos de minimizar su accionar delictivo para la paz de las diferentes ciudades acá en el país. Igual es una situación que nosotros siempre la hacemos. Fíjese la cantidad de cartuchos decomisados, 7.200 cartuchos, balas, en este solo operativo. La cantidad de armamento que se logra decomisar en los diferentes operativos es alarmante. Es muy, muy preocupante para todos. El siguiente, por favor. Y esto también fue algo importante que se dio acá en el país una vez que se le logró la extradición de alias Fito, se pudo ingresar a municipios que manejaban el tránsito. Para que ustedes sepan, cuando se le cogió a Fito, al día siguiente, Fito es de los choneros, era el jefe máximo de los choneros, al día siguiente llegó una nota a la agencia de tránsito de Manta que decía, ustedes ya no pertenecen a los choneros, ahora somos los lobos que vamos a tomar el mando de este municipio, de este tránsito. Entonces, es para que tengan una idea de la magnitud del dominio que se ejercía tanto en las ciudades de Manta cuanto acá en Durán. Entonces, estamos poniendo el pecho a las balas, queremos acabar con este sistema corrupto que tanto daño causa a los impuestos nuestros, a la gente nuestra. Entonces, estamos luchando, estamos bregando y es muy difícil, pero lo estamos haciendo, estamos cumpliendo. Extraditado, Adolfo Macías alias Fito, fue un hombre muy difícil. Su captura, como ustedes lo conocen, se dio tras largos meses de trabajo tenaz que hizo inteligencia, tanto militar cuanto policial. Se logró la captura, se lo capturó y de inmediato se lo mandó extraditado a Estados Unidos porque es requerido por la justicia allá en Estados Unidos, concretamente en Florida y en Miami, y ahora pues está a órdenes de autoridades de allá. Ustedes recordarán todo el movimiento político que hubo tras la captura de este señor Adolfo Macías, antes y después de las elecciones, que lo van a coger como trofeo, que no lo van a coger como trofeo, y fue todo un juego en redes sociales, en las noticias, en entrevistas, que el gobierno está jugando, que la oposición está jugando con la captura de este señor. Y eso es imposible desde el punto de vista de inteligencia y desde el punto de vista operativo. No se puede jugar. Con un tipo de esta naturaleza es imposible. Cuando se lo coge, se lo detecta, hay que aprenderlo de inmediato, sin importar el momento que vive el país. La policía, el bloque de seguridad no se presta, no jugamos con cálculos políticos, jugamos con la realidad en defensa de la sociedad, de las víctimas que son dirigidos por este señor. Esto es algo bonito. La afectación que se les ha causado, 882 millones de dólares. Es una afectación muy, muy importante. La mayoría de ustedes acá son gente de empresa. Ustedes saben lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero, sin pagar tributos, sin entrar a la banca, totalmente en las manos de ellos, y recaudan y recaudan y recaudan. Entonces, esta afectación es muy importante y gracias a ello se ha logrado en algo al menos minimizar su accionar. Y eso es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo de manera incansable. Esta parte es algo que estamos también poniendo mucho interés. Para que la fuerza pública, para que la Policía Nacional, en este caso que está bajo el mando del Ministerio del Interior, cumpla con su misión, tenemos que equiparle, tenemos que capacitarle, tenemos que darle la logística del caso. Y gran parte del dinero del Estado que está asignado al Ministerio del Interior, lógicamente que tenemos que darle a nuestra Policía Nacional. A nuestra gente que está bregando en las calles, que está
soportando sol, lluvia, noches, madrugadas en todo el territorio ecuatoriano. Yo fui policía del Ecuador. Yo sé lo que es hacer un seguimiento, una vigilancia durante 24 horas. Le cae la lluvia, todo el frío, el calor, en el oriente es peor, es fatal, y ahí tiene que estar el policía, el militar cumpliendo su misión de estar haciendo su trabajo. Y esa es una parte muy difícil porque a veces no alcanza para todos, para darle un medio de comunicación, un chaleco, su armamento y munición, pero lo estamos logrando. Y aquí quiero agradecer especialmente a la empresa privada que gracias a la ley que se sacó recién, nos están colaborando. Muchas gracias. Allá va este dinero que nos están entregando a través de las concesiones que se hace con el SRI. Lo estamos logrando, lo estamos haciendo y en algún momento quisiéramos llegar y decirles, se equipó a toda la policía, pero un poco difícil, pero lo estamos haciendo y de una manera honesta, no con contratos bajo la mesa, lo estamos manejando de una manera muy transparente. Este es también algo que nos hace trabajar mucho. Conseguir dinero de las arcas del Estado es un poco difícil, pero no imposible. Pero también tenemos que buscar apoyo internacional. Hemos logrado que el BID para estos programas que ustedes leen ahí nos den 155 millones, de los cuales 5 millones son no reembolsables. Y van a ser destinados a esos programas que son de prioridad para el Ministerio del Interior, son de prioridad para el gobierno ecuatoriano. Aspiramos a que en el cumplimiento de estos programas se cumplan objetivos que tienen que ver mucho con la prevención, especialmente con el objetivo que buscan los GDO. El objetivo de ellos es tratar de captar menores de edad. Entonces, nos hemos lanzado en ese objetivo y vamos a hacer una tarea muy noble de salvaguardar la vida de la familia más que todo y que ya no sean reclutados menores de edad para los fines perversos de las organizaciones delictivas. Este es el decreto que se sacó el mes de junio, donde, como les digo, se protege a los menores de edad para que sean ingresados a las filas de los GDO. Y ustedes saben que conseguir esto no es solamente una tarea del Ministerio del Interior, tiene que ver otras instituciones con las cuales estamos permanentemente coordinando, pero más que todo, la principal preocupación para que se cumpla esto es la familia. Y ustedes saben, la familia, en su gran mayoría de padres, madres de familia de estos chicos que son reclutados por la GDO, generalmente tienen serios problemas en sus estructuras, pero el Estado tiene que hacerse presente. Tenemos que cortar el flujo de personas que ingresan a los GDO y queremos llegar a la raíz, a la familia. Y allá va a estar destinado gran parte de este dinero. Eso es lo que les he traído, por favor. Les agradezco. Si alguna pregunta, alguna inquietud, Verónica, por favor, muy gentil a las órdenes. Gracias por vuestra atención. Sí, sí, es muy, definitivamente nos ha quedado bastante claro y yo me quedo simplemente con una cifra gruesa, que es el haber afectado a estos grupos criminales en sus economías, 882 millones de dólares, que definitivamente pues es una inmensa cantidad y que también vemos que en la contraparte, es decir, por los esfuerzos que se hacen por parte del mismo Estado, de los mismos contribuyentes, vemos que definitivamente es una carga bastante pesada, Eduardo, en el tema económico. Y eso es lo que debería entender las personas, que por un lado está la estrategia en territorio, pero por el otro hay una situación bastante compleja en lo que tiene que ver con lo económico. Así es. Muchas gracias, coronel. La verdad, interesante. Y ya que nos dio su exposición, recuerden que era una exposición sobre esto. Vamos a hablar ahora con Miguel Ángel González, que está con nosotros. ¿De qué vamos a hablar con Miguel Ángel González? Ya el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Qué sucede con las economías que dependen del subsidio del diésel? ¿Qué hacen? Contrabando, claro, contrabandean, contrabandistas. ¿Qué hacen? Lo usan para derivados de droga y la minería ilegal.
es decir, atentan directamente contra el país y evidentemente haciéndolo ahí con el medio ambiente totalmente. De tal forma que nosotros pensamos, Miguel Ángel, que el tema del subsidio, digámoslo así, conjuntamente funciona con este trabajo que está haciendo la Policía Nacional. Y entonces yo quisiera que tú le expliques a la audiencia, porque siempre estás sobre el particular, por favor. Hola Eduardo, todos los asistentes, siempre un enorme gusto estar aquí en I99, siempre con buenas energías. Y felicitar pues obviamente al Valdevero. Ahí, perfecto. No, y felicitar obviamente al Ministerio por la gran labor que están realizando. A mí me consta, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos venido trabajando con la zona 8, con la comandancia de la zona 8, con la policía, con la UNACE, con el coronel Zumárraga ahora, porque creo que es sumamente necesario esa articulación público-privada para poder enfrentar el tema de la seguridad. Yo vengo desde el sector privado investigando sobre el tema de seguridad desde hace 2, 3 años atrás, desde que se desató la ola de violencia. Aquí lo hemos contado varias veces cuando fuimos a Medellín a aprender de la gente que enfrentó a Pablo Escobar, cuando fuimos a Monterrey, cuando hemos conversado con distintos actores de esta situación. Y mi conclusión en el tema de seguridad es que no es un problema unicausal, no es que hay un factor que es el que genera esto, es un multifactor y para resolverlo se necesita acción masiva y articulada en distintos frentes. Porque a veces pensamos solamente en lo que tiene que hacer la policía, pero en el fondo, como sociedad y como personas, a veces nos solemos centrar en la gota que derrama el vaso y nos olvidamos de ver todas las otras gotas que han venido llenando el vaso y que al final causan que luego se derrame. Y lo que vivimos ahora, sí, no es solamente un tema de la delincuencia organizada, sino que es una delincuencia organizada que viene a un país, a una sociedad en donde existía un caldo de cultivo que nos ha llevado a lo que estamos en este momento. Problemas de falta de valores, problemas de falta de civismo, corrupción, inequidad, pobreza, etcétera, etcétera. Y obviamente se ha desatado en todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Entonces creo que hay que trabajar masivamente en los distintos frentes, en el tema policial, pero también en el tema judicial. De nada sirve atrapar a los villanos y luego quedan libres. En lo laboral, en lo social, en lo moral, no es una sola responsabilidad que recae en la policía, sino que es un trabajo articulado, conjunto, entre los distintos actores de la sociedad, y ahí también en el sector empresarial tenemos nuestra responsabilidad. De hecho, una discusión que se ha generado, no sé, probablemente algunos de ustedes acá hayan participado, una discusión que se ha generado en el ámbito empresarial es cuál es el rol que tenemos, porque algunos dicen, oye, pero ya nosotros hacemos bastante. Nosotros creamos productos, creamos servicios, creamos empleo, pagamos impuestos. O sea, ¿qué más podemos hacer? Ya le toca también no sé, a las autoridades, a otros sectores. Pero al final la situación que vivimos es tan compleja, es tan profunda, es tan, digamos, dura, que es necesario millas extras de los distintos sectores de la sociedad, incluido el sector empresarial. Yo creo que cada vez más se toma conciencia de esa responsabilidad o corresponsabilidad que tiene también el sector empresarial para justamente luchar contra el tema de la inseguridad que tiene muchas causales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú crees, Miguel Ángel, que la eliminación del subsidio es necesaria? Yo creo que es necesaria, creo que es acertada y que se debió haber tomado muchos años atrás. Y yo creo que la existencia de estos subsidios a los combustibles, creo que en el tiempo fueron pasando de ser una distorsión a ser una especie de aberración como sociedad. Porque si lo ponemos en perspectiva, un subsidio debe existir para beneficiar a las personas que más lo necesitan. Pero cuando uno analiza los datos de nuestro país, y hay distintas estimaciones, la gran mayoría de esos subsidios no estaban llegando a las personas que lo necesitan, sino
estaba llegando a las personas que menos lo necesitan, a las clases más pudientes. Algunos hablan del 55% llegaba a las clases más pudientes, que las clases que realmente lo necesitaban, los segmentos o los grupos, más o menos el subsidio llegaba a 20% de ese subsidio a las personas que realmente lo necesitan, lo cual obviamente no estaba cumpliendo con su función. Entonces, conceptualmente estaba mal. Si a eso le sumamos que con ese subsidio se estaba alcahueteando al contrabando, eso ya pasa a ser de una distorsión a ser algo inmoral. Y si tomamos en cuenta que la situación fiscal del Estado, del gobierno en general, es deficitaria, 5.000 millones de déficit anuales desde hace mucho tiempo atrás, deuda de más de 50.000 millones de dólares, mantener un subsidio de ese tipo, obviamente pasa a ser ya una aberración como sociedad que tenía que ser eliminado. Y que obviamente tiene que ser acompañado luego con, yo no le llamaría compensación, yo le llamaría una verdadera focalización para que ese subsidio llegue a las personas que realmente lo necesitan, los grupos más vulnerables, los grupos más necesitados. Y me parece correcto que existan en este momento mesas de diálogo, mesas técnicas, donde los que se sienten más afectados puedan poner el tema sobre el tapete para encontrar alguna manera de focalización o de ayuda que les permita enfrentar este golpe, digamos de alguna manera, de la forma más sana posible. Es obvio que si una sociedad viene acostumbrada desde hace muchos años a un subsidio, a una estructura económica distorsionada, obviamente el cambio va a generar una especie de golpe, de incomodidad, es normal. Pero bueno, así es la vida. Corregir las cosas a veces genera problemas y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, porque la realidad que vivíamos no estaba bien. Había una distorsión y hay que sincerar la economía. Solo un tema, Vero, es como que uno tenga en la casa de uno una fuga de agua y no la detecte. Y se va la plata, la tienes Claro, dentro, pero baja la factura. Sí, pues un momento tienes que pararla para que la factura nuevamente vuelva a tener realidad, pues valor, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, no nos queda ninguna duda. Definitivamente hemos analizado algunas aristas que tienen que ver con este crecimiento de la criminalidad en el Ecuador, que hoy pues todo lo enfrentamos. A mí me encantaría que el coronel Rivadeneira nos diga cómo debe entender la población en la situación compleja en la que estamos viviendo, porque la estrategia de seguridad se ve en territorio, no lo podemos negar. La data está ahí, las estadísticas, los operativos, cómo realmente le acercamos al ciudadano, que es en definitiva el que tiene a veces la última palabra cuando tiene que obviamente participar en este tipo de situaciones en lo que tiene que ver con el ejercicio democrático. ¿Cómo le acercamos el concepto de la integralidad en la estrategia de seguridad? Gracias, Verónica. En realidad, como usted bien lo dice, es un problema bien complejo porque después de que las fuerzas del orden realizan un operativo en tal o cual parte del país, entra la fuerza pública y empezamos ya a imponer la ley. Pero lo que continúa después de ese trabajo presencial, policial, militar, acarrea una serie de instituciones que teníamos que cumplir con una misión. Tenemos que ver el tejido social. Y esa es la parte complementaria de la parte policial, de la parte represiva, llamémosle así, porque el rato que la fuerza pública se retire es haber arado en el mar. Entonces tenemos que continuar haciendo presencia, y ya no solamente la presencia de las fuerzas del orden, sino la parte educativa, la parte social, la parte deportiva, etcétera, exactamente toda una serie de cosas que hasta cierto momento uno ve que la gente protesta o se dejan llevar con justa razón porque hay ausencia del Estado. Y estamos conscientes de esa parte y siempre, paralelamente, nosotros avanzamos como una riel de tren. Al un lado va la parte presencial de la parte represiva del Estado, paralelamente va la parte de compensación a la sociedad en sus derechos que antaño estuvieron retrasados. Entonces, lo que tiene que hacer ahí el hombre de a pie, entender que estamos viviendo un momento difícil y
poner su grano de arena a favor del Estado, a favor de la ley y ser multiplicadores en su familia, ser multiplicadores en su ambiente, en su entorno, de que tenemos que llevarle al país por el lado de la ley. Tenemos que obrar. Y si es que nos falta la ley, que a veces así lo es, pues viene una parte muy importante que está en la casa y en la escuela. Pues viene la obligación moral que tenemos de hacer un país digno. Gracias. Realmente, Miguel Ángel, en este esquema yo conozco que ustedes en la Cámara visitaron Medellín muchas veces para justamente aquello que yo digo, porque es una frase icónica mía, porque el trabajo trae bienestar, porque el bienestar y el trabajo generan armonía y porque el trabajo, el bienestar y la armonía generan tejido social. Y el comercio, unido con la seguridad, porque no hay nada sin seguridad, generan esa armonía en el tejido social, ¿verdad? Sí, yo creo que la economía y la seguridad son como dos caras de una misma moneda, van de la mano. Sin seguridad, pues la economía se ve golpeada, y si la economía no va bien, pues tampoco hay recursos para luchar contra la inseguridad. Entonces, van de la mano definitivamente, y creo que hay que trabajarlo en paralelo. El tema de seguridad no creo que es algo que se va a resolver en el corto plazo. Ojalá pudiésemos encontrar una manera. La experiencia de otros países o de otras ciudades es que esto toma tiempo y que hay que trabajarlo en conjunto: economía, oportunidades y también seguridad, contención a la delincuencia. Pero hay que trabajarlo desde hoy para poder tener resultados lo más pronto posible. Pero no es algo rápido, pero hay que trabajarlo en paralelo. No podemos esperar estar seguros completamente para empujar la economía, porque la economía también es necesaria para la seguridad, sino que hay que ir en paralelo, trabajando articuladamente sector público con sector privado, y también sector público entre sí y también sector privado entre sí. Sí, para darle la razón y hacerle eco, la ciudad de Medellín atravesó graves y peores problemas que estamos viviendo acá en nuestro país. Se demoraron 14 años en lograr en un 80-85% restablecer el orden y la paz. Muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. La verdad es un tema árido. Lo que sí reitero, Verónica, es que sin seguridad no hay nada. No hay turismo, no hay economía, no hay trabajo, no hay nada. Y por lo tanto, yo creo que todo el trabajo que ustedes hacen es extraordinario. ¿Cuál es el problema? Que capturan, que cogen, y hay unos jueces que lo sacan, unos, y el otro, que es tan grande lo que hay, es que se lucen insuficientes. Y claro, y mientras hayan 3 o 4 que sigan viviendo esta desgracia que vive el pueblo ecuatoriano, que vino desde que pusieron la ciudadanía universal y de que esa maldita tabla se puso, porque de ahí se incrementó el 35% del consumo y de ahí vino todo lo demás, pues desde allí tenemos este problema que hay que enfrentarlo y alguien lo tiene que enfrentar. Le toca hoy al gobierno nacional y a nosotros, a ustedes, a toda la sociedad, porque no es un trabajo solo del gobierno, es de todos para mejorarlo y poder ir adelante. Claro que sí. De mi parte, agradecer a los expositores, al viceministro de Seguridad Pública, al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y lo importante es siempre, definitivamente, es estar informando, ¿no? Es como una especie de rendición de cuentas a la ciudadanía para que sepamos cómo definitivamente se está midiendo el tema de la acción y de la ejecución de esta estrategia de seguridad integral en el país, y que eso es definitivamente lo más relevante. Muchas gracias, coronel, viceministro. Muchas gracias, Miguel Ángel, presidente. Saludar también, antes de despedirme, a mi tío Mauricio Salem Mendoza, que está aquí. Y saludar también al superintendente de bancos. Veo que este sector es el más sano, más tranquilo. Está el padre Giner, está Roberto, que es un hombre serio, y el otro Roberto Gómez también, que es otro hombre muy serio. Y atrás Enrique e Ilfen, que son muy, muy serios. Sí, Mauricio no sé. Y saludar a mi compadre, al doctor Mario Velázquez, panelista de I99, del programa Resumen Semanal, que está aquí con nosotros, y a Jay Gavilanes, que ha venido, mi querido amigo. Su padre, mi amigo, fuimos directores de AER los dos. Cuando yo fui vicepresidente, su papá era secretario. Cuando yo fui presidente de AER Nacional, de todas las radios del Ecuador, su papá fue tesorero. Y pues junto con Freddy y con todos los amigos que tuvimos, hicimos una gran labor en la lucha por la libertad de pensamiento, de expresión
y en la libertad. Enrique Herrería es testigo de esto y todos los que están aquí que nos conocen también. Así que vamos a seguir con ustedes, queridos amigos. Por favor, haciendo- doctor Mendoza. Y por supuesto, con la amable audiencia que está en la 98.9 FM y a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Recuerden que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio I99. Suscríbase, dale like y active esa campanita para que pueda chequear toda nuestra programación. 18 horas con 2 minutos. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Recordarles que se viene el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad de inversiones y financiamiento. Esto se realizará este próximo 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Para mayor información e inscripciones, lo puede hacer a través de www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Y tú, ya elegiste conectarte mejor? Elige CNT Internet Fijo, el único con compartición 1.1. Tu internet solo tuyo en cada fibra desde $12.70 más impuestos por 8 meses. CNT, Ecuador, elige el futuro. Y por supuesto, hoy es jueves y si el universo lo aprueba, consiéntete. Gracias a Díaz Wellness, aprovecha hasta 40% off todos los martes y jueves en productos para tu cuidado integral. Para cuidar de ti, ahí está Pharmacies. ¿Buscas una proteína de calidad y saludable? Atún Real es la opción perfecta, sin hormonas ni adulterantes y además lleno de mucho sabor. Añádalo a tus comidas y siente cómo hace tuntún tu corazón. Atún Real. Tú también puedes convertirte en un ganador como María Elisa, que solo por ejercitarse gana premios como entradas a multicines, cafés en Juan Valdés, cupones de Tip Tip, relojes Garmin y hasta 20% de cashback de su plan médico gracias a Saludza Vitality. Conoce cómo en saludza.com. Y las mujeres, exacto, las mujeres ya no lloran, las mujeres están listas para irse al concierto de La Loba. Gana entradas por tus compras con tarjetas de crédito o débito Banco Guayaquil y Paygo. Cada $50 es una oportunidad para ganar. Regístrate en primerolaloba.com. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias, hacemos una breve pausa. Esto es Diálogo de la Tarde. Enseguida regresamos con más. Llega a TC. ¡Uy, Dios mío, esa bota! Me pelucó el cuerpo. Uy, ¿cómo será? Yo me la imagino así como gruesa y peluda. La voz. Mufle, la del barrio. Muy pronto. Llegó la hora. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Vive el concierto más esperado del año. Por cada $50 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito Banco Guayaquil y Paygo, participa para ganar entradas dobles al concierto de La Loba. Regístrate en www.primerolaloba.com. Promoción válida hasta el 19 de octubre. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Por fiestas octubrinas, Waterworld Circus presenta Atlantis. Sumérgete en un renovado y fantástico show con 30.000 litros de agua convertidos en pista de circo. La Sirenita, Moana y los personajes que siempre soñaste ver. Véalo desde este viernes 26 de septiembre a las 20:30 junto al Río Centro El Dorado, diagonal al Coral. Entradas con el 20% de descuento en Ticket Show. Hermanos Fuentes Gasca presentan Atlantis, circo sobre agua. No te lo pierdas. Hace 23 años adquirimos la responsabilidad de dar agua a Guayaquil. Hoy ratificamos nuestro compromiso de servir a nuestra ciudad con agua de la más alta calidad, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales tal como lo hemos venido haciendo en estos años junto a usted. Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente
municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. 18 horas con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar en todas partes del mundo a las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el relaudio en www.i99.com.es. Rápidamente recomendaciones, decirles que si el universo lo prueba, consiéntete. Gracias a Díaz Wellness. Aprovecha hasta 40% off todos los martes y jueves de productos para tu cuidado integral. Para cuidar de ti, ahí está Pharmacies. Captiva XL, es hora de invertir en el SUV que redefine el confort, el espacio y la tecnología. La Chevrolet Captiva XL, con su diseño imponente y eficiencia comprobada, es el vehículo ideal para tu familia y tu estilo de vida. En Induauto te la ponemos fácil. Tu entrada desde $2,640 con un plan flexible, 72 meses plazo. No dejes escapar esta oportunidad de tener el SUV que siempre soñaste. Acércate hoy a tu agencia Induauto en Guayaquil y descubre todos nuestros beneficios. Y si quieres transformar el ambiente de tu empresa desde el primer instante, ProHigiene es la empresa líder en aromatización profesional, creando experiencias memorables con fragancias diseñadas para oficinas, escuelas, clínicas, hoteles y más. Y eso no es todo. También ofrecen soluciones integrales para baños y pisos, garantizando ambientes limpios, frescos y seguros los 365 días del año. Así que solicita ya tu demostración gratuita al 095-925-3211 o visitando www.prohigiene.com. Incorpore atún real a su dieta 2 veces por semana y disfrute de sus beneficios. Proteína de calidad y sin químicos, además con un sabor que hará que tu corazón lata. Tuntún, atún real. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Continuamos con más. Eduardo Mendoza Estrada, por favor. Así es, muy bien. Entonces, justamente hace unos días, el día de ayer, antes de ayer, el presidente de la República, aupado, porque esa fue la idea, desde un inicio atrás, por un cambio constitucional, por una consulta popular, basándose en una consulta popular, decidió, para ahorrarse el tiempo, porque esa fue la realidad, para ahorrarse el tiempo, lanzar una asamblea constituyente. Y nosotros lo hemos discutido algunas veces en el programa, y no sé qué opinión les merezca a ustedes. Como ex políticos, mi papá fue vicepresidente y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Henry Cucalón, ustedes ya lo conocen, un político de larga data, pues estuvo como asambleísta, secretario municipal, ministro de gobierno, hace poco justamente, y bueno, pues quisiera empezar, y candidato a presidente de la República, y presidencial en algún momento también. Cuéntenos un poquito, empecemos con Henry y de ahí vamos contigo, papá. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días con todos, un enorme gusto estar aquí una vez más en el diálogo por el futuro. Estamos ante una disyuntiva histórica. Considero necesario que se deben cambiar temas constitucionales. Creo que eso no hay duda alguna. Y el gobierno tiene el legítimo derecho también de plantearnos. El gran tema es ¿para qué? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos reformar? ¿Queremos solo añadir cosas, enmendar, como se denomina, cambios de menor envergadura? ¿Queremos cambios más profundos, de mayor alcance, reformar integralmente la Constitución? ¿O queremos un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto social? ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de Estado queremos? Si queremos que el Estado sea unitario, federal, ¿qué tipo de gobierno queremos? Si queremos desmontar el estatismo que tiene la Constitución de Montecristi, el régimen orgánico, es decir, ¿queremos cambiar toda la Constitución? Ese para mí es el tema que deben hacer desde la ciudadanía y la clase política, recogerlo y darle una conducción. Veo que estamos un poco enredados con criterios muy valiosos acerca del por qué vamos a ir sin todavía tener propuestas claras, políticas y económicas de por medio, e inclusive en la forma.
lo que debe ser una gran causa nacional o inclusive para el presidente, quien someramente lo propuso en la campaña electoral de la segunda vuelta, o es un tema solamente para capear el temporal, para distraer un poco la atención, para mover el relato y la narrativa de los últimos días, también para seguir en una línea de crear una tensión o un conflicto permanente mientras se dedica a lo difícil y complejo que es gobernar, y más en las actuales circunstancias contra el narcotráfico y el crimen organizado, y en un país tan complejo como el nuestro. Para mí ese es el tema de fondo. Comprendo más que nadie, y tengo opiniones al respecto, porque aparte que con mucha honra he sido servidor público y político, me gusta el derecho constitucional y político. Comprendo que los debates alejados de la realidad ciudadana y la demanda del pueblo y las preocupaciones diarias de las propias tragedias por no haber empleo y la inseguridad hagan que estas disquisiciones, que si convoca o no convoca, que si la Corte califica o no califica, si es de vía, si es de contenido, si es de control de referéndum, si son 3 pasos, si son 1. Hoy día he escuchado un tema de 70 ternas, si es por elección directa, si es por elección indirecta, si regresamos a los senadores funcionales, si es mixto. Todo eso debería ser parte de un debate cuyo liderazgo final lo lleve quien tiene el respaldo ciudadano hoy, que es el presidente de la República, a través de una solicitud de dictamen con un estatuto. Señores, no es poca cosa el tema. Ustedes, en general, abogados y no abogados, hemos visto que estando de acuerdo en algunas cosas con el régimen, hemos tenido que lamentablemente diferir en la forma que han defendido sus propios conceptos. No han podido sostener lo que han hecho en las leyes en la Asamblea Nacional, en los foros, en las audiencias de inconstitucionalidad, en la misma Corte Constitucional. No lo han podido hacer. Ha existido una defensa precaria. ¿Ustedes saben lo que es embarcarse en un estatuto constituyente? Donde se debe definir la forma de elegir a los constituyentes, la cantidad de asambleístas, formas de elección, mecanismo de distribución de escaños, duración del mismo. No es poca cosa. Y por experiencia les digo, en los otros grupos políticos donde hay de delincuencia organizada a dogmáticos enfermos, sí manejan ciertos conceptos, ¿eh? Sí han leído más que algunos titulares de WhatsApp. No son debates fáciles, ¿eh? Cuando entre el choque del modelo del Estado, cuando entre el choque de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, cuando venga el choque para volver a lo tradicional, a 3 funciones del Estado, no va a ser cosa fácil, ¿eh? Y necesitamos, sea cual fuere la vía, que ojalá que no sea solamente de ruido para olvidarnos del tema de la eliminación de los subsidios, en lo cual por si acaso yo estoy de acuerdo, o el tema de la marcha de Cuenca. Necesitamos que los mejores hombres y mujeres en el Ecuador, que sí los hay, profesionales y no profesionales, abogados y no abogados, gente joven y gente con experiencia, se comprometa. No van a ser vulgares espectadores de este tema. Peor cuando no dudo de la juridicidad. No es muy lógico que mientras vas preguntando de forma suelta ciertos temas de enmienda, ciertos temas de reforma, al mismo tiempo pongas una pregunta para cambiar todo lo que estás proponiendo cambiar. Normalmente las preguntas para una convocatoria, una constituyente, en un régimen constituido como el que estamos actualmente, no conlleva otras preguntas sueltas, pues. Porque la lógica es que quieres cambiar todo. Quieres sustituir todo el cuerpo constitucional. No quieres hacer cualquier desmembramiento, como llaman los norteamericanos, por así decir. Así que como introducción, yo les llamo a la reflexión. Los abogados verán las formas y ojalá que lo redacten bien. Pero primero como sociedad y también, obviamente, el gobierno, la asamblea, es dónde queremos ir. ¿Para qué queremos ir? Si es para un cambio real, recordando que la Constitución es un estatuto de poder. Cuidado el otro sector político. Cuidado del centro, la derecha, caemos en el mismo error que cayó Montecristi, hacer constituciones reglamentarias, de puntos y comas, cuando lo que son es preceptos e ideas fuerzas que se desarrollan a través de legislaciones secundarias, códigos penales, entre otras cosas. Cuidado, debatamos. Nosotros los ecuatorianos, lamentablemente, tengo que decirlo, somos una sociedad que no debatimos, queremos imponer todo. Debatamos,
Ayudemos al gobierno, ayudemos a la Asamblea a darle ideas, proposiciones, temas de fondo y cuáles son las vías. Ojalá que esas vías que se tomen, más allá de la discusión que se tenga, no sea vulnerar de por sí la frágil institucionalidad que ya tenemos y que no es culpa necesariamente de quienes están en sí, sino un tema medio cultural de la cultura populista que tenemos. Gracias en esta primera introducción, mis queridos amigos. Gracias Eduardo. Henry, querido. Ustedes saben, Henry Cucalón es un amigo muy querido, además panelista del diálogo. Durante 3 ocasiones el hombre se lo hemos prestado a la política y ha regresado. Así que vale la pena hacer la introducción. Un aplauso para Henry Cucalón. La verdad, es un demócrata. Lo escucho a Henry y saludo a Andrés Seminario, también panelista y queridísimo amigo que está con nosotros. ¿Qué quiere la gente? Siempre yo como periodista me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente? Quiere. Y me pongo en el papel, ¿sí?, de interpretar la voz de la gente o el pensar. Eso de la voz de los que no tienen voz, desde que aparecieron estos aparatitos, ya no existe. Porque aquí está pues todo lo que piensa mucha gente que antes no podía opinar. Pero me pongo a ver y me pongo a conversar con gente. Y cuando planificábamos este segundo foro y veíamos, no estaba esta pregunta, no estaba lo de o sea, es la coyuntura la que nos lleva corriendo a hablar de la constituyente nueva. El presidente de la República, siendo presidente candidato, ofreció una constituyente para poder de esta forma terminar con esa constitución, sus puntos suspensivos que nos obligaron a aceptar en Montecristi y que, a decir de gente muy seria como León Roldós, como Marta Roldós, como Lucho Hernández, que en paz descanse, y más la última semana, los últimos días les hicieron poner un poco de cosas y aprueba, y que no era lo que habían discutido. Es decir, no digo que no sea legal, pero le faltó legitimidad. Y yo creo mucho en la legitimidad, lo aprendí. Entonces, si el presidente y la gente, si el presidente gana, y cuando gana habla de una asamblea constituyente, lo lógico era que continúe con ella. Pero ¿qué pasó? Se metió la politiquería, no, que vamos más rápido. Nosotros entrevistamos siempre a gente que está en el gobierno y gente cercana y luego que hace opinión. Entonces, que la consulta, que la enmienda, todo el rollo. Pues yo les pregunto a ustedes, ayer lo hablábamos con Henry al aire, casualmente, anteayer, perdón, lo hablábamos con Henry al aire. Queremos ir a una constituyente, sabemos que podemos seguir con esa constitución que nos ata, podemos seguir con la misma. Y la respuesta a todos es no. Pero en cambio ahí viene lo que dice el doctor Cucalón, que en el camino, por hacer una constituyente a la medida, que fue lo que les pasó a los malos cuando la hicieron en Montecristi, ellos quisieron hacerse una constitución que les quedara como saco y corbata bien, pero estando todavía en el poder ya no les quedaba. Comenzaron los problemas. Entonces, si se legisla o se hace una constituyente para que después de 5, de 10 años pase lo mismo, va a ser problemática. Saludos a Francisco Briones, que lo veo que se va a tomar un cafecito. Sí. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere un cambio. La gente quiere mejorar. La gente quiere seguridad. Por eso fue el eje temático el primero. La gente quiere trabajo. La gente quiere bienestar. La gente quiere medicinas. Son cosas. Pero para llegar a ello necesitas pasar por un océano de reformas estructurales. No puede ser que tengamos a Petro Ecuador, me refiero, no dejando intervenir a nadie, que no hayamos podido explotar el gas del Golfo, porque ya no es el campo amistad del gas del Golfo, porque a un señor que era presidente circunstancial se le ocurrió caerle patadas porque le caían mal todos los extranjeros que no venían y lo mandó a la empresa Pepa, la más grande, a la mejor que tenían ellos. No puede ser que no tengamos una minería responsable, porque la minería no responsable, la minería legal, genera minería ilegal. Todos lo sabemos. Entonces,
Hay que ir al cambio estructural. Pero lo que no sabemos, Henry, amigos, es que si la constituyente va a darse como tiene que ser. Que no nos pase el caso chileno, que fueron a la misma, se eligieron, plantearon una constituyente totalmente de izquierda y la gente votó no. Y perdieron plata y dinero durante mucho tiempo. Pero después, Eduardo, Pues, presentaron por las mismas una modificatoria hacia la derecha y también votaron que no. Que no. Y se quedaron en el limbo. Entonces, ese es un tema importante. Si todo lo reducimos y lo vinculamos a quien convoca, eso sirve en algunas coyunturas y sirve en elecciones. Y en eso el presidente ha mostrado que es un gran candidato. Ya cuando son temas del contrato social, del modelo de país, es mucho más complejo llevar todo a lo binario. Muchísimo más difícil. Tanto en el tema dogmático, que es la primera parte de la Constitución, como el régimen orgánico. A principios de este mandato se habló mucho, y aquí hay jurisconsultos de por medio, se habló mucho de la constituyente. Yo, como abogado y como político, me encantan esos temas. Pero por algo de experiencia les dije en los micrófonos, ¿por qué no intentamos hacerlo vía reforma parcial, tomando en cuenta que el gobierno tiene una mayoría en la Asamblea y que habían varios precedentes de la Corte en el sentido que gran parte de los que nos fastidia y que moviliza el tema de los sectores estratégicos, los monopolios públicos, el Consejo de Participación, la Asamblea, se podía hacer vía reforma parcial, es decir, Asamblea y referéndum, para evitarnos, digamos, un vía crucis de la constituyente. Lastimosamente se perdieron 4 meses y lo poco que ha hecho la Asamblea, con algunos temas plausibles, ha sido de horror en cuanto a su formulación y tramitación. Solo por citar un ejemplo, en la última legislatura que yo estuve, a propósito redactamos con punto y coma la prohibición que el legislador ponente de una ley, faltando 1 minuto para aplastar el botón de la votación, venga e inserte tracalada de artículos y capítulos. Que eso fue lo que hizo el correísmo en una legislatura anterior que yo tuve. Pusimos el artículo y solo faltaba un dibujo nomás en el artículo nomás. Fue exactamente lo que hicieron en la Ley de Integración Pública, de Integridad Pública. Exactamente lo que hicieron. Entonces, no sé si les daba, y en el pragmatismo que maneja el presidente, no sé si estaba consciente que su propia gente no le iba a dar, digamos, el caché para manejar temas de semejante magnitud, o simplemente no lo quisieron hacer. Vuelve el tema de la constituyente. Y como aquí veo profesionales, empresarios, líderes de opinión, gente representante de sectores sociales, ¿por qué la Corte ha dictaminado algo que no puede ser de plenos poderes? ¿Ustedes se imaginan hoy que tenemos al frente la lacra del crimen organizado, que quiere que estemos desorganizados, pues del otro lado? Una constituyente no solamente fue la de Montecristi, la del 66-67 también hacía esto, en otra coyuntura, que mientras estás redactando una constitución, vayas nombrando presidentes, procuradores, bajes a la Corte Suprema, nombres Corte Nacional, hagas mandatos constituyentes, el 1, el 3, el 4, con dedicatoria, bajes, hagas mandatos que dicen no puedes impugnarlos porque si te impugno te vas preso, en el interín vas haciendo amnistías. Eso es que lo que no se puede hacer. Por eso a mí no me gusta hablar de plenos poderes. A mí me gustaría que se diga plenas facultades para redactar una constitución. ¿Ustedes se imaginan plenos poderes mientras un presidente tiene que gobernar, enfrentarse, ver política exterior, mientras tienes un Congreso en paralelo, ¿no? Sigues teniendo a 151 seres humanos en un ágora. Mientras pasa todo eso en otra ágora, me imagino en el Salón Lequerica, en otro lado, redactando la Constitución, a unos les van a enviar los artículos porque no saben si son artículos o aspirinas, otros entendiendo qué es lo que pasa, otros recibiendo órdenes, otros chequeándole que escriban lo que ya les ordenaron, porque eso hace la izquierda y la derecha, por si acaso. ¿Ustedes se imaginan eso? Y en el interín un mandato laboral, al revés. Dígame una cosa, ¿y en qué momento hay seguridad jurídica? Entonces que no se quiere el cambio, me encantaría, vamos a la constituyente, pero sí creo que es mi labor como ciudadano y con unas canas que me están saliendo, decirle también cuál es todo el espectro y que el gobierno y los actuales asambleístas aprovechen también de los errores y de los aciertos que se han cometido en años anteriores. Les pongo otro ejemplo. Esto ha sido materia de discusión. La última vez que hubo una formulación mixta constituyente fue en el año 66-67. Recordemos que antes las constituyentes eran convocadas cuando teníamos que salir de un régimen de facto.
de una dictadura. Era el mecanismo tradicional, asamblea constituyente, nombramiento de un encargado del poder o presidente interino constitucional y a la marcha redactar una nueva constitución. Ahora estamos, nos guste o no, en un régimen constituido, estamos con reglas establecidas. La figura del 66, que no es mala per se, era la mixta. Eso permitió que Febres Cordero vaya en representación por colegio electoral de las cámaras de industrias de la costa, así le decían, porque había uno de la Cámara de Industrias de la Sierra. Y Casat Bucarán, en cambio, llega a la constituyente siendo bachiller, gran político, por voto popular, pues el CFP llega a ser hasta vicepresidente de la constituyente. Fondo y forma. A ese tipo de liderazgos políticos, sociales, empresariales, creo que sí los hay. Hay el compromiso para involucrarse, ahí los quiero ver. La clase política que hoy, si tú cortas al día de hoy, solo hay 2 personas que tienen votos en el Ecuador. Tienen los cuadros formados en los partidos como en su momento la izquierda democrática, la democracia popular, el social cristianismo, el Partido Demócrata e inclusive hasta el CFP. ¿Los tienen? ¿O solo entre 2 van a definir también la parte popular? Eso es lo que hay que debatir sin miedo. Y también los temas que se van a tratar. Cuidado, nos enredamos, y eso que yo soy parte de eso, yo me hago la autocrítica. Cuidado, nos enredamos en discusiones de redes sociales y en entrevistas a distinguidos medios de comunicación, si la vía es A, si la vía es B, si es por ternas, si es por la ventana, si es express, si es larga, si es corta, y no estamos hablando de fondo. Esto no es cosa simple. Así es. Disculpa. Yo solamente quiero hacerle una consulta a ustedes y empezando con usted de nuevo, Henry, tengo que entrar en cuanto a lo que es el tema del garantismo y los impedimentos en cuanto a los derechos adquiridos, porque ya hay derechos adquiridos como vendrían a ser, y esto ya es un poquito de técnica jurídica también, vendría a ser pues ya derechos como los derechos de la naturaleza, los mismos derechos garantizados en el artículo 66, etcétera, etcétera. Ante esta situación, que ya hay algunos derechos que ya la gente ya los tiene al día de hoy, que ya están considerados en la misma Constitución, ¿cree usted que funcionaría el poder derivado como tal? ¿Se la debería hacer tipo poder derivado o un tipo poder originario? Derivado, entiéndase, pues, en técnica constitucional, pues, de la que viene, pues, del primer órgano como tal, de la primera Constitución. Esa va a ser la parte más compleja, que es la parte dogmática, donde están los derechos y las garantías. Entre otras cosas, porque estamos sujetos a tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, entre otras. Y por si acaso, una de las críticas que yo le tengo entre las tantas, yo voté, ojo, en abril del 2007, cuando convocaron ilegalmente a la consulta popular y mandaron por el caño a los asambleístas, al Tribunal Constitucional, yo voté que no, ¿no? 82% de los que votaron que sí, porque ahora todo el mundo se olvida de cómo votaron y por quién votaron. Tienen una amnesia colectiva. Y en septiembre del 2008, por la Constitución, también voté que no. Y resulta ser que me correspondió defenderla. Así es la dicotomía de la cuestión política. Uno de los errores, de los tantos errores que tiene la Carta de Montecristi, es que en la parte de los derechos hizo un listado de Papá Noel. Es como un listado de deseos. Corríjame si no son 99. Uno conceptual lo deriva como en 8 y pone una carga inclusive contra recursos, en vez de ser de principios contra el Estado. Y eso es lo que con mucha razón la gente se indigna porque pasa a ser impracticable y segundo, pasa a ser una camisa de fuerza para los gobiernos. Una camisa de fuerza dogmática, si es que es la palabra. Sin embargo, en la otra parte de los derechos, señores, no pueden cambiarse. Y bromas aparte, ya que están hablando mucho de la del 98, la de Sangolquí, la ideada conceptualmente por la democracia cristiana y por el socialcristianismo y supuestamente por la derecha, con votaciones del 95% por unanimidad, inclusive de Julio César Trujillo, como diputado de Pachacutic, vienen de la del 98, ¿no? La no discriminación, que es el gran avance, viene de la del 98, en ese sentido es calcado. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Para qué son las garantías jurisdiccionales? Son para evitar el abuso del Estado a los ciudadanos. ¿Vamos a poner en discusión eso? Yo comprendo que la preocupación es que la forma en que están detalladas, desarrolladas y puestas en práctica por jueces de primera y segunda instancia corruptos,
vinculados al narcotráfico, como se demuestra en los casos de Metástasis, de Purga, de Plaga, de Pantalla, haya que gente que desconfíe pues del sistema. Otro tema que yo creo que es parte de un debate constituyente derivado. Tenemos dudas acerca del diseño constitucional que tiene la Corte. El escenario ideal es la constituyente. Por supuesto. Por ejemplo, a mí, que he defendido posiciones institucionales y diferido en algunos fallos, a mí no me gusta el rol de legislador negativo que le dio con Montecristi a la Corte. No el rol de ver demandas de inconstitucionalidad, pero su rol de legislador negativo no me convence mucho. Bueno, debe haber un espacio de debate en la misma constituyente, porque eso está consagrado, para ver qué giro le damos. La salida no puede ser, como no me gusta, no aplico la sentencia. No, esa no puede ser la salida. Pues eso no es vivir en una república. Eso es vivir en una horda primitiva. Ya es más caos a lo difícil que estamos viviendo. Así que, para resumir, la primera parte va a ser muy complicada de poderla mover. Yo sé que eso vende mucho y en el Twitter a las 11 de la noche vende más. Tú pones un titular de eso y automáticamente te dispara porque el algoritmo está hecho para eso, ¿no? Para verse entre pares. Y mientras más incendiario eres en cualquier tema, de izquierda a derecha, más llegas, ¿no? Chévere. Ahora, lo que quiero hacerle contigo, papá, lo que quiero analizar es la parte política. Porque mucha gente ha mencionado y ha hablado, y lo hablábamos ayer con mi amigo Carlos Acoto en el programa, justamente, que podría ser Diálogo de la tarde. del diálogo de la tarde, justamente, y hablábamos de que podría ser quizás una cortina de humo del gobierno. ¿Crees tú que en este momento estamos para cortinas de humo y no para decirle de frente al pueblo, decirle, oye, ¿sabes qué? De verdad necesitamos un cambio en la Constitución como tal y hacer una asamblea constituyente? Porque yo creo que se perdió mucho tiempo con el tema de la consulta. Hablar de consulta popular en algún momento determinado, cuando tenías que cambiar temas orgánicos, como bien lo hablaba Henry, y como el Consejo de Participación Ciudadana, y lo dijo también el doctor Herrería, y pues ahora en temas dogmáticos en cuanto a temas de garantías, porque pues no puedes tener, el problema que podemos llegar a tener nosotros como tal, es que para poder implementar medidas de seguridad vamos a tener que violentar determinadas garantías que ya están preestablecidas, porque esa es una realidad. Cuéntanos un poco a nivel político, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu óptica a nivel político de esta misma Asamblea Constituyente? Y con eso terminamos. Sí, ayer casualmente en la tarde y antes de que entraras al programa, Diálogo de la Tarde, estábamos con Alberto Quintana, contigo, no me acuerdo si estaba Carlos Acoto también. Yo te dije que pensaba, y con los años que he hecho tanto comunicación como los que hice política, que sí me sonaba a mí como una muy buena bola de humo, una muy buena distracción para dejar todos los temas que estaban pasando e ir hacia allá, porque todo el Ecuador comenzó a comentar sobre la constituyente, al extremo, marca la cancha, al extremo que nosotros tuvimos que incluir este panel, que no estaba hasta el día miércoles, creo que fue o martes, miércoles, y en la mañana habíamos preguntado, le preguntamos a una ministra nos dijo, sí hay, y al aire. Y a otro ministro, al terminar, dijo, no hay. Entonces, interesante la reflexión respecto a lo que tú piensas. ¿Qué pasa si no hay? Aquí está Andrés Seminario, que nos puede dar clases a toditos. Lo que pasa es que hay que pagar por esas clases. En el libro hay algunas, pero si no, tuve en comunicación, cuando estás trabajando en un gobierno, y Henry lo sabe, trabajaron juntos y yo entiendo mucho el tema, puedes hacer una distracción, puedes hacer distracciones para que la gente siga una bola de humo, siga una pelota, siga una mirada cuando está pasando otras cosas. Claro que sí, pero el asunto más grave es que la gente está diciendo, fue una promesa de campaña. Eso para mí, entonces está implícita la palabra del señor presidente de la República y esto lo llevará o lo va a llevar al presidente, en mi criterio, a tener un momento que decir, bueno, no puedo cumplir esto, o sencillamente sí. Si no lo cumplimos, es una distracción. ¿Ustedes creen que políticamente el capital del gobierno, del presidente, que tiene capital político, se desgaste más en una distracción que en una constituyente? ¿Es un acierto o no?
Rápidamente. Es que todavía no lo puedo, todavía Yo no. quiero hacer una reflexión al respecto. Y me contesta solamente esta parte, Henry, y es, ¿cree usted que es un acierto el tema de la Asamblea Constituyente? Y adicional, agregando. Es que va en la línea. Para efectos de gestión, el presidente en 2 meses más va a cumplir 2 años de régimen. Ya comienzan a existir racionalmente, porque solo los infames pueden exigirle a un presidente. Hay que ser ruines para esto. Cuando tiene 6 meses de gobierno, exigirle que haya obra nueva. Ningún presidente en la historia del Ecuador hace obra nueva en 6 meses. Hace obras de arrastre. Pero así llega la infamia en el Ecuador. ¿Ya? Yo no me voy a prestar jamás para eso. Pero en 2 años sí van a comenzar a ver reclamos, bueno, ¿cuál es la nueva obra, etcétera? Pero políticamente, el presidente está en su 4º mes de haber sido reelegido contundentemente. O sea, que él políticamente, más allá de los estragos, críticas, etcétera, que hay, tiene el capital político, olvídenos de unas bajadas o subidas en encuestas, lo tiene intacto. Porque ha sido reelegido y posesionado hace 4 meses. Entonces, sí tiene el margen para hacer aún, más allá que creo que se perdió algo de tiempo, la constituyente. ¿Dónde estará lo malo? No hay que tenerle miedo al cambio. Y si vamos a la constituyente, vamos, cada uno jugará un rol, asesoremos, los empresarios, lo que fuere. Pero hazlo bien, porque encima que tienes que honrar tu capital político y tu palabra, que para un político vale, y a él le vale mucho, me parece bien, no ha de ser que lo plantees mal, continúes con los errores crasos, lo hagas con piola, ¿me explico? Hay gente que no sabe redactar ni considerando de preguntas de casinos. ¿Ah? Totalmente de acuerdo. Meterse en esto es otro sastre, ¿no? Por si acaso. Porque si no, no solamente que a él le va a ir un poco mal con la palabra, la ciudadanía se va a sentir decepcionada que una vez más se perdió una oportunidad de cambio. La gente, y yo entiendo, la gente que tiene que ver cómo come y cómo duerme, ese tema de la enmienda, reforma, no interesa nada, pero solo quiere un cambio. Total. Muchas veces el cambio es la sustitución de un grupo político por otro, y eso ha sido a lo largo de la historia del Ecuador, no es nada nuevo. Pero ahora hay temas más interesantes y complejos que defender, y como decía el maestro Andrés, debemos tomar las causas. Y entonces esa causa, que puede ser ambiental, de desarrollo económico, de enfrentar a los monopolios, lo que fuere, darle una vía y una herramienta política. Así que lo que no quisiera es que cálculos más, cálculos menos, sea una tomadura de pelo y una oportunidad histórica desperdiciada. Y pérdida de fe en la democracia, que para mí es lo más grave, porque si se pierde fe en la democracia, van a decir que lo único que tenemos por adelante es la dictadura y no queremos eso. Perfecto. Agradeciéndole, continuamos justamente con más, por favor. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Si el universo lo aprueba, consiéntete. Gracias a Díaz Wellness, aprovecha hasta 40% off todos los martes y jueves en productos para tu cuidado integral. Para cuidar de ti, ahí está Pharmacies. Las mujeres ya no lloran, las mujeres van al concierto de La Loba. Gana entradas por tus compras con tarjetas de crédito o débito Banco Guayaquil y Paygo. Cada $50 es una oportunidad para ganar. Regístrate en primerolaloba.com. Y por supuesto, dicen que para tener un corazón fuerte hay que cuidarlo desde adentro. Yo lo hago con omega 3 y lo encuentro en mis sardinas Real. Todos saben que hacen bien y por supuesto que saben muy, pero muy bien. Sardinas Real. Elige jugar sin lags. Elige 0 interrupciones cuando ves tus pelis, tiktokeas o navegas. Elige CNT Internet fijo, único con compartición 1.1. CNT, Ecuador, elige el futuro. Y por supuesto recordarles una vez más que si el universo lo aprueba, consiéntete. Gracias a Díaz Wellness, aprovecha hasta 40% off todos los martes y jueves en productos para tu cuidado integral. Y hoy es jueves, para cuidar de ti, ahí está Pharmacies. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Diálogo de la Tarde y enseguida regresamos con más. De mi hermana a mí me separaron, la verdad a mí me la ocultaron. Dicen que tengo una hermana igualita a mí, aunque yo no creo que tenga semejante yuca. Llega TC Mofle, la del barrio. Muy pronto. Llegó la hora.
Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Vive el concierto más esperado del año. Por cada $50 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito Banco Guayaquil y Paygo, participa para ganar entradas dobles al concierto de La Loba. Regístrate en www.primerolaloba.com. Promoción válida hasta el 19 de octubre. Hace 23 años adquirimos la responsabilidad de dar agua a Guayaquil. Hoy ratificamos nuestro compromiso de servir a nuestra ciudad con agua de la más alta calidad, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales tal como lo hemos venido haciendo en estos años junto a usted. Interagua, el agua de los guayaquileños. Pinturas Unidas. Te presentamos Coleccione Armonía, una nueva colección de colores para madera diseñada para embellecer tus cocinas, salas de entretenimiento y closets, con elegancia y sofisticación propias del estilo italiano, con 45 hermosos colores. Brindarle armonía a tus espacios, pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Justamente vamos a culminar, ¿no?, este gran evento, este gran foro que nos ha convocado esta mañana y tarde ya, agradeciendo pues la presencia de cada uno de ustedes, ¿no?, el tiempo que se han dado para participar de cada una de las mesas temáticas. Temas importantísimos los que se han analizado esta mañana y ya mitad de tarde. Para mí es grato pues precisamente conducir este panel con la viceministra de Gobierno, la abogada Lady Justina Zambrano. Alguien que, por cierto, viniendo de una ciudad y de una provincia, me refiero a Calceta y la provincia de Manabí, conocedora por su trayectoria, por su trabajo, de lo que es la realidad nacional, le permite tener esa dimensión y esa visión de lo que precisamente pasa y de lo que sienten los ecuatorianos, ¿no? Desarrollo local y gestión territorial, viceministra, un tema medular, importante porque encierra mucho. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ahí se me escucha. Buena tarde con todos. Es un placer, Alberto, acompañarte en este panel. Querido Eduardo, agradecerte la invitación. Para mí es un honor hoy poderme dirigir a todos los representantes de las diferentes empresas, cámaras que hoy se han dado cita a este importante foro. Viceministra, el 4 de agosto pasado el señor presidente de la República pues, suscribió el decreto ejecutivo número 70 para promover la desconcentración
territorial, obviamente de las entidades que están adscritas al nivel de gobierno nacional, es decir, al Ejecutivo. ¿Qué le parece si arrancamos precisamente comentando un poco el alcance, la proyección y la visión con la que el jefe de Estado tomó esta decisión? ¿Bajo qué características se lo ha empezado a hacer? Y en definitiva, ¿cuál es el beneficio que se busca? Bien, muchísimas gracias. Bueno, todo esto nace con la visión del señor magíster Daniel Noboa Sin cuando fue presidente de la Comisión del Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional. Él, cuando lideraba esta importante mesa legislativa, recorrió todo el país a escuchar a los diferentes sectores productivos, Cámara de Industria, cámaras empresariales, entre otros, y diferentes sectores. Y esto lo llevó a construir una agenda parlamentaria sólida de respuestas a este importante gremio. En el caminar, él tuvo la misión de ver el nuevo Ecuador, de este eslogan tan conocido por su gestión gubernamental, con aras a construir un nuevo modelo de gestión territorial, un modelo que sea eficiente, un modelo que sea transparente y un modelo que sea cercano a la ciudadanía. Tal es el caso que él se recorrió todas las provincias, no solamente en campaña, sino también cuando fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y logró reconocer que cada territorio tiene sus particularidades. La provincia de Esmeraldas no es lo mismo que una provincia amazónica como Sucumbíos. Entonces entendió que esta dinámica respondía a que él tenía que visitar los territorios y conocer qué era lo que estaba pasando. Prueba de ello es el decreto ejecutivo 70, que logra canalizar la presencia de zonales, distritales y directores provinciales, que este es el plus que trae este nuevo decreto ejecutivo, que trata de acercar los servicios estatales a los diferentes territorios. Y voy a poner el caso. Hace poco, 3 semanas atrás, lideré mesas técnicas para manejar el tema de salud, en donde convoqué por provincias autoridades como gobernadores, asambleístas, el ministro, los zonales e importantes autoridades de esa cartera de Estado. Y pudimos identificar que en la zona 1, que abarca a Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas, había un solo zonal que tenía que cubrir geográficamente las necesidades de todo ese territorio. Entonces, imaginen ustedes, dimensionen ustedes, en materia de salud, que tiene que atender gerencias hospitalarias, subcentros, sistema de salud, compra de equipamiento, entre tantas cosas, un zonal tenía que cubrir 4 provincias. Gracias a este decreto, gracias a la decisión política del señor presidente, hoy contaremos con direcciones provinciales que canalizarán la priorización de proyectos y darán respuestas inmediatas al sistema de salud y a la ciudadanía que tanto lo necesita. De alguna manera, no chocan ya entidades o instancias del gobierno central en lo que tiene que ver con prestación de servicios, porque a veces históricamente ha ocurrido aquello de que hay 2 instancias o hasta 3 instancias y al término del día la prestación del servicio que deben de prestar no se daba. Lo que se busca, ¿qué nomás es? Mejorar eficiencia, ¿qué más? Sin duda, tener eficiencia administrativa, erradicar la burocracia y acercar los servicios a la ciudadanía. Son los 3 objetivos que vamos a cumplir con este decreto. Y lo digo porque el señor presidente ha tenido que tomar medidas sumamente difíciles y nada políticas. Y me refiero al tema de fusión de ministerios y supresión de partidas. Algo que históricamente debieron haber hecho otros gobiernos y que hoy, bajo el liderazgo y la decisión del señor presidente, se ha concretado. ¿Qué vamos a evitar? Vamos a evitar que ministerios que cubrían la misma necesidad por diferencia de criterios, hoy puedan tener zonales provinciales que puedan atender de forma directa las necesidades del territorio. Correcto, es una forma, ¿no?, de ir promoviendo el verdadero desarrollo local. Ahora eso es lo que compete a la órbita, al ámbito del Ejecutivo. Pero definitivamente no se ha venido insistiendo
en falencias a nivel de los 3 niveles GACS, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Los provinciales, los cantonales e incluso los parroquiales rurales. A veces es notorio aquello de que no hay una articulación, carecen en muchos casos de planificación, que es lo que exactamente en ese ámbito va avisorando el gobierno nacional. Porque es cierto que cada uno tiene su competencia. La ley, la constitución, en el caso de los 3 niveles GACS, el COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, les define competencias. Pero a veces no se llega justamente no a lo ideal, que lo ideal es brindar servicios eficientes y buscar los mecanismos también que permitan optimizar el gasto público. Sí, para tener un Estado eficiente, un Estado que funcione, necesitamos de la corresponsabilidad de todos sus niveles, del legislativo, del judicial, del electoral y del ejecutivo. Y voy a hacer referencia al legislativo, dado que usted mencionó el COTAC. En la legislación anterior, y resalto, en la legislación anterior, hubieron 42 cuerpos normativos que se integraron a este código. Sin embargo, no contó con la voluntad política para poderlo aprobar dentro del seno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se han tenido que seguir tomando reformas parches que no solucionan la problemática. Tal es el caso que tenemos a la Prefectura del Guayas con la Alcaldía de Guayas discutiendo por competencias y atribuciones en la construcción de un puente que es de Los Ceibos acá en la provincia. Entonces, claramente se identifica que hay agendas partidarias y personalísimas en las cuales no se definen los roles y atribuciones que tiene cada uno de ellos. Estas son las cosas que nosotros queremos evitar como gobierno nacional y en esta nueva asamblea, que es una asamblea distinta, se está trabajando en la construcción de una normativa integral que recoja el sentir del ciudadano de a pie, de los gremios, de los GAT municipales, provinciales, parroquiales, que permitan tener un cuerpo sólido y que responda a las necesidades realmente que necesitan y ameritan los territorios. Y hago referencia a esto porque este nuevo cuerpo legal integra acciones y decisiones que pueden tomar ahora los gobiernos autónomos descentralizados y que antes no se estaba haciendo, no había la voluntad política. Segundo, se está evaluando y dando seguimiento a la toma de decisiones de las alcaldías. Y aquí pongo un caso particular. No es posible que una alcaldía se gaste alrededor de 3 millones en un evento cultural, en un concierto, cuando tenemos problemas de alcantarillado y problemas de agua potable que deben solucionar. Entonces, realmente necesitamos que este cuerpo normativo recoja este sentir, supervise que el gasto fiscal sea el más correcto, sea el más eficiente y también que responda a la nueva era que es de la digitalización de los servicios para acercar que los ciudadanos ya no tengan que trasladarse. Por ejemplo, si una zona recogía Zamora Chinchipe, El Oro y Loja, tenían que trasladarse a Loja a hacer un trámite. Ahora el ciudadano, aparte de contar con un coordinador provincial, un director provincial, que así lo determina el decreto 70, ahora también con la nueva ley va a poder tener la trazabilidad y los sistemas a su alcance conforme a la digitalización. Ahora, para situar un poquito, ¿no? A partir del 14 de mayo de este 2025, pues se instauró el nuevo periodo legislativo, el actual periodo legislativo. Anteriormente existía la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, ahora existe la misma Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia? O más bien, ¿cuál es la hoja de ruta que se han trazado, ¿no? Como para poder emprender verdaderas reformas integrales al COTAD, porque ese es un grave problema. Recordemos que el COTAD está vigente, si mal no recuerdo, desde el año 2010, ¿no? Es necesario ajustarlo pues a la actual realidad de la sociedad, ¿no? Y a esas competencias que le deriva a cada uno de estos 3 niveles, ¿no? Que ya decíamos, provinciales, cantonales y parroquiales. En esa medida, ¿qué es lo que está previsto en ese trabajo conjunto desde la visión que tiene el Ejecutivo y desde precisamente el entusiasmo que le pueden poner los integrantes de la Comisión GATS de la Asamblea Nacional Legislativa? Sí, interesante.
Creo que el punto de partida es la decisión política. Y bien lo ha demostrado el señor presidente con la toma de decisiones álgidas que ha tenido que tomar. Considero que el gobierno nacional ha sido un aliado estratégico como colegislador para socializar las medidas en territorio y para recoger el sentir de esas juntas parroquiales que tienen brechas muy grandes, muy marcadas, muy diferenciadas, con GATS que son grandes y que obviamente por su nivel recaudatorio pueden ser autosuficientes, como hay juntas parroquiales que no lo pueden tener, no lo pueden contar. Y pongo el caso, por ejemplo, de la parroquia de la Junta Parroquial de Calderón en Pichincha. Tiene una población alrededor de 250.000 personas, que es mayor a la provincia de Napo, una provincia amazónica. Entonces, esas inequidades es lo que nosotros queremos solventar a través de la decisión política. Y ahí nosotros como Ejecutivo, como parte corresponsable y colegisladora, lo que estamos haciendo es, en ese rol articulador que tenemos, recabar la información y transmitirla ante la mesa legislativa para que puedan conformar un importante e interesante cuerpo jurídico que luego pues, pueda ser aprobada con una mayoría en la Asamblea. ¿A qué le están poniendo mayor énfasis en esas reformas? Bueno, estamos poniendo énfasis a la acción y decisión, estamos poniendo énfasis a la redistribución de los recursos adecuados, al control y la supervisión del gasto público en proyectos relevantes y significativos para la realidad territorial. Y adicionalmente el tema de la digitalización, que es una deuda histórica que se ha tenido y que con el mundo actualizado y globalizado corremos a la luz de la digitalización y creo que ese va a ser el puntal necesario de este proyecto de ley. Su despacho, y para decirlo muy puntualmente, ¿no? El viceministerio tiene esa responsabilidad de articular acciones con los gremios asociativos. Me refiero pues al CONGOPE en el caso de las prefecturas, a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, en el caso de los cabildos, de las administraciones municipales, y al CONAGOPARE, ¿no? Que aglutina, ya hasta me olvido, son 843 parroquias rurales a lo largo del país, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Porque a veces ese divorcio que existe, ¿no? Y el hecho de que no se pueda trabajar de una manera coordinada, va generando desfases, va generando problemas. A veces todos quieren apuntar hacia una obra cuando de repente pues, un gran proyecto podría, trabajándolo conjuntamente, podría tener mejores resultados en lo que tiene que ver con la generación de bienestar para la gente, que ese debe ser el bien primordial. Y lo otro, se terminan incluso pues utilizando mayor cantidad de recursos porque no hay esa visión como para poder articular estos procesos, viceministra. Sí, tengo una importante labor como la escuchan y muy interesante a su vez. Me congratula hablar de esto porque cuando vuelvo hacia la gestión del señor presidente, que es el norte político que nosotros tenemos, realmente me congratula ver que el presidente Daniel Noboa se ha puesto al día con deudas históricas, tanto para los GATS provinciales, GATS parroquiales, así como también para los GATS cantonales. Este ha sido el gobierno que, si bien es cierto, ha cumplido con las asignaciones presupuestarias que tienen que darse a los diferentes cantones, a las diferentes provincias, y ha priorizado por niveles de gestión. En esto me refiero que se le asigna de forma prioritaria a los GATS pequeños, luego vamos con los GATS medianos, porque los grandes tienen capacidad de financiamiento, tienen autonomía y a través de los tributos pueden generar esas obras. Entonces estamos equiparando las capacidades de redistribución económica. Y muestra de ello también es que el señor presidente pues ha llegado hace poco a la Amazonía a entregar más de 60 millones en proyectos y proyectos que han sido estrictamente revisados para saber si cumplen con temas de alcantarillado, con temas de electrificación, con temas de saneamiento, así como con temas de vialidad. No se están priorizando proyectos en donde se implique un gasto innecesario para el cantón, sabiendo que hay muchas necesidades identificadas en los diferentes territorios. De igual forma, creo que el rol protagónico de estas instancias, CONGOPE, CONAGOPARE y AME, debe radicar en la asistencia técnica que deben brindarle a cada una de sus instancias. Muestra de ello es que AME, en este momento, ha marcado una postura contraria al gobierno por una agenda partidaria, por una agenda particular.
indisponiendo y haciendo político un proceso de gestión territorial eficiente y adicional no cumpliendo con un sistema de catastro que, si bien él hubiera querido, en todos estos años de gestión, hubiera podido implementarlo para todos los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, no ha habido la voluntad política y eso es lo que hoy estamos nosotros como gobierno nacional llamados a velar porque se cumplan las verdaderas necesidades que tienen estas instancias. Cuando ha existido, pues, justamente la necesidad de hacer una crítica dura en lo que tiene que ver con procesos en los que los comunicadores sociales creemos que no se está obrando correctamente, que se podría manejar mejor un asunto, pues se lo hace. Cuando el actual gobierno tomó la decisión, ¿no?, de mantener como política pública, como política de Estado, aquello de mantener el apoyo en esta lucha, ¿no?, en esta lucha contra la desnutrición crónica infantil, yo creo que la sociedad ecuatoriana reaccionó de una manera súper que positiva, porque dicen, bueno, a los tiempos que se ve aquello, ¿no?, que el gobierno que toma la posta no viene con esas ambigüedades o con esos temas que a veces se centran exclusivamente en la política, ¿no? Como eso hay una serie de situaciones en las cuales se podría hacer causa común, ¿no? Incluso están establecidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible muchos temas que deben de convocar este trabajo armónico, ¿no? Una responsabilidad compartida. Entiendo que el gobierno nacional, y usted ha tenido participación muy activa en lo que tiene que ver con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, tomando todas estas aristas, estos aspectos que estoy mencionando. Básicamente, ¿qué es lo que nos puede comentar ahí? Sí, muchísimas gracias. Respecto al Plan de Desarrollo Nacional, como Ministerio de Gobierno, nosotros hemos levantado mesas técnicas con todas las coordinaciones de planificación de las diferentes carteras de Estado, primero para evaluar la ejecución presupuestaria, que es clave. Segundo, para evaluar cuál es la priorización de los proyectos de inversión que vamos a tener, que al final del día se traducen en calidad de vida de los ciudadanos. Y tercero, haciendo partícipe no solamente a las carteras de Estado, sino abrir el abanico para que cámaras, industrias, empresas, pueblos y nacionalidades muy diversas que tenemos acá en el país, así como asociaciones de mujeres, frentes estudiantiles, puedan ser parte de la construcción de este importante plan. Y me gusta cuando hablas del Plan Nacional de Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil, porque eso me lleva al primer periodo del señor presidente de la República, cuando a través de su agenda programática legislativa, de su bancada, propuso el proyecto de ley para erradicar la malnutrición en el país. Y eso se ata y se concatena a ese plan que sin duda lo lideró en su tiempo el presidente Lenín Moreno, luego Lasso, pero que Daniel Noboa vio que es un proyecto eficiente, propositivo, sostenible en el tiempo, para lo cual inyectó recursos y fortaleció el plan a fin de que podamos cumplir con esa erradicación que tanto buscamos. No solamente eso, sino que también me congratula de mucha manera ahora con nuestra vicepresidenta de la República, María José Pinto. También se está liderando el plan para evitar el reclutamiento de menores de los grupos delincuenciales organizados, como nuevo espacio para generar temas deportivos, espacios culturales, educativos, que le permitan a los jóvenes no caer en las garras de estos grupos que hoy nos han declarado un conflicto armado interno en el Ecuador y que sin duda debemos sostenerlo en el tiempo. Entonces, para nosotros, la responsabilidad compartida de gobierno para elevar un plan nacional de desarrollo atado a los objetivos de desarrollo sostenibles nos permiten mirar hacia esa nueva construcción de un modelo de gestión territorial que sea perdurable en el tiempo. Quienes venimos, y esto para cerrar, ¿no?, por cuestiones del tiempo, quienes venimos teniendo experiencias desde la ruralidad, ¿no?, en su caso, en el mío, que hemos recorrido el país también por nuestras actividades, por nuestros trabajos, de alguna manera pues tenemos esa gran visión. ¿Qué le queda a usted como reflexión precisamente, ¿no? Porque en poco tiempo habrá
proceso electoral seccional. Vendrán elecciones para renovar, ¿no? Para renovar los 3 niveles GACS. ¿Qué le queda como reflexión en este paso por la actividad pública, por las funciones que cumple, por ese conocimiento de territorio, que es tan importante también? Y vuelvo y repito, eso es lo que le permite a uno terminar de creer aquello con lo cual a veces andamos convencidos. Creemos que los 2 grandes polos de desarrollo del país encierran toda la realidad del Ecuador, ¿no? Y realmente aquello no es así. Bueno, yo creo que es un momento histórico para el Ecuador de cara a las seccionales, de replantearnos, de interiorizar cuál es el líder al que le vamos a dar poder, cuál es el líder al que le vamos a dar la administración de lo público, cuál es el líder al que vamos a confiar que pueda liderar nuestras fortalezas territoriales de mejor forma. Creo que esa es la primera retroalimentación que te puedo dar del tema. ¿Por qué? Porque los problemas nacen desde el territorio, y si no conoces tu territorio y solamente te involucras en un proceso partidario, en un proceso electoral, sin conocer de fondo a lo que vas a llegar, a la administración de lo público, porque cuando tú llegas a ser alcalde o prefecto, heredas problemas y tienes que tomar decisiones álgidas y tienes que tomar decisiones correctas. Entonces, obviamente, para nosotros, de cara a las seccionales, es importantísimo que ustedes como gremios, como sector empresarial, como sector académico, puedan ver quiénes son esos perfiles que puedan tomar el liderazgo de nuestras administraciones cantonales o provinciales, para no caer en que tengamos alcaldes con grilletes, para no caer en que tengamos alcaldes gastándose los recursos fiscales en conciertos, cuando hay obras necesarias que necesitan ser implementadas en cada uno de los territorios. Viceministra, agradecerle, qué gusto poder cerrar con usted este foro, ¿no? Un foro que ha sido fantástico, la segunda edición del Diálogo por el Futuro. Realmente quiero agradecerle el tiempo a su equipo de trabajo también, ¿no? Que nos ha dado todas las facilidades en los temas de coordinación, ¿no? Para tener su presencia más allá de lo complejo, ¿no? De la época, el tiempo, los tremendos retos que tienen ustedes también como funcionarios del nivel de gobierno nacional acompañando al presidente Daniel Noboa. Así que a nombre de todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, y gracias a ustedes porque en sus valiosas ponencias pude escuchar el apoyo que hay a este gobierno nacional frente a esta problemática social que se quiere pretender generar a través de fuerzas opositoras, que lo único que quieren lograr es desestabilizar nuestras economías, desestabilizar nuestros trabajos, y que no responden a intereses nacionales como los que nosotros como gobierno nacional estamos enfocados en fortalecer y en desarrollar. Agradecerles el espacio, querido Eduardo, para mí siempre es un honor poder conversar con ustedes, escucharlos, porque me voy como una esponjita llena de muchos criterios que puedo a través de la política pública ir solventando, y cuenten con esta funcionaria comprometida con el cambio del país. Muchas gracias. Gracias. Y 99 presentó Diálogo de la Tarde, bajo la dirección del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Oigan, vecinos, siempre trabajan.